Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a tener un invitado muy especial, el hijo y abogado de Carmen Formoso, Jesús Díaz Formoso, que va a conversar con nosotros sobre el caso de su madre contra Camilo José Cela y Editorial Planeta. Agradezco muchísimo a Jesús por haberse conectado y darnos la oportunidad de conversar sobre este tema que yo sé que es doloroso para usted, pero que siempre es bueno dar la cara cuando tenemos la justicia y la verdad de nuestro lado. Gracias. Muchas gracias, Laura. Gracias a vosotros. Este asunto no se puede hablar en España, no se puede publicar en España, con lo cual lo que nos queda es hacerlo con personas que están en el extranjero. Si se llega a ver en España, seguramente me dará algún problema, pero no lo mismo que hacerlo desde España. Por eso te agradezco la oportunidad de hacer llegar este escándalo literario, político y judicial, no solo literario. Gracias por conectarse desde Portugal en este enlace y por compartir con mi gran comunidad que siempre está muy interesada en este tema de chismes literarios y un poco la cara oscura que no le conocemos a los grandes escritores del mundo. Y quisiera comenzar preguntándole, para que pongamos en contexto a la audiencia, ¿quién fue su madre, Carmen Formoso, y cómo ella se vio vinculado con Camilo José Cela, con la Cruz de San Andrés y con el Premio Planeta? Carmen Formoso Lapido era mi madre, falleció hace unos años. Ella era una persona que nació justo antes de la Guerra Civil Española, que duró de 1936 a 1939. En los años 40, en la década de los 40, mi madre era una niña, una jovencita, y empieza a conocer las cosas del mundo. Ella empieza esta vida siendo hija de una viuda también de guerra, que también tenía 3 hijos. Y a la vez su madre era la hija de una señora cubana que se volvió a España y allí fundó su familia. Son las 3 Cármenes de las que habla el libro. La abuela, que es Mamita Carmen, que tiene 2 características importantes. La primera es muy evidente: fuma puros habanos. Esto es un símbolo más del hombre, machista, por decirlo de alguna manera poco oscura. Es un símbolo machista que te ubica ya desde el primer momento en que la segunda característica de Mamita Carmen es que practica la magia yoruba. La magia yoruba es un símbolo potente junto con el símbolo del cigarro habano que te indican en qué va a consistir esta magia que se van transmitiendo las mujeres de estas 3 generaciones. Porque la madre, que es Carmiña, también tenía lo que ella llama poderes, también tenía la voluntad de emanciparse de un mundo que no era especialmente agradable en España en los años 40 o antes. Eso es lo que viene a heredar, que le vuelve a llamar los poderes, Carmela, que es el personaje que sería mi madre. Carmela es el personaje que va a vivir ya en medio de la dictadura. Nace en la Guerra Civil y se desenvuelve toda su vida hasta ser adulta en la dictadura, y allí te va a contar cómo era la dictadura en una ciudad de provincias, en este caso en La Coruña. Cómo se vivía. No te va a decir cómo era la dictadura, sino que te va a dar la forma de vida que nos daba esa dictadura. Se va a ver, pero no se va a ver muy directamente, porque en España todos tenemos bastante información acerca de lo que fue la Guerra Civil. Por eso te pongo unos breves antecedentes. En España, después de la Guerra Civil, que acabó en el 39, pues evidentemente hay un gobierno militar encabezado por el general victorioso Francisco Franco, que ocupaba la posición de jefe del Estado. Pero realmente lo que tenía Franco no era el gobierno. Franco tenía mucho más que eso. Franco tenía la sumisión absoluta del ejército.
del ejército victorioso. Por eso se permitía nombrar a los gobiernos. Y los gobiernos hacían lo que les podían hacer hasta que, llegado un momento, Franco se oponía a algo y cambiaba el gobierno. No hay nada más alejado de la democracia que las órdenes dictadas por un general que se venía conociendo como el caudillo de España y al que reverenciaban los ejércitos. Los coches Oiga, que Jesús, desarrollaban. disculpe que le interrumpa, pero un poco para que la audiencia entienda. Usted me está dando todo este contexto porque en ese contexto está enmarcada la obra que escribe su madre Efectivamente. y la envía a Premio Planeta para concursar, ¿no? Es la historia de Carmela Carmiña, que era un libro que ella había terminado, no había publicado y lo manda a Editorial Planeta. Así es, ¿no? Eh, sí, lo que pasa es que quisiera acabar con la explicación, me queda poco. Sí, sí. Realmente estamos viendo la estructura de la sociedad española. Para abreviar mucho, hay un momento en que empieza a crecer y ese crecimiento va encorsetado en el régimen franquista. En estos primeros años, el régimen franquista era un fascismo calcado desde Mussolini. Y ese fascismo se simboliza por un haz de fasces, un haz de ramas, y cada rama viene a decir un aspecto de la sociedad donde el fascismo va a erigirse el director. En lo que nos interesa ahora tenemos dos aspectos de este fasce, de este haz de ramas del fascismo. El primero es el financiero y el industrial. Esto va a estar en La Coruña y era un personaje muy importante a nivel nacional. Había un señor que se llama Pedro Barrié de la Maza, que era un industrial, que era amigo de Franco, y todo el crecimiento en La Coruña y en gran parte de Galicia, tanto pues, se debió a esta amistad. Esto supuso que hay un dominio social que hace que la gente vaya necesariamente a hacer un determinado tipo de cosas. Esto es lo que cuenta, en muy grandes rasgos, la novela de mi madre. Cuando está escribiendo la novela, también está metiendo su vida en ella, y cuando voy a comer a casa de mi madre, pues me lee algún capítulo del que está escribiendo, comentamos de cosas de su vida. Entonces ella la manda a Editorial Planeta, la manda y que el día 15 de mayo, creo recordar, y queda registrada con el número 5, el número 2, pero el registro desaparece. O sea, nosotros mi madre envía la novela por mensajería. La documentación de la mensajería acredita la entrega en un día. Sin embargo, Planeta no acredita dónde está la obra durante 10 días después de haberla efectivamente recibido. Esto se le olvidó, pero cuando llegaron las Navidades, como mi madre era una lectora empedernida, se compró el premio Planeta de Cela, y entonces de repente pues no cogía el teléfono, había que ir con llave porque estaba encerrada, se cogió un disgusto horrible y me dijo lo que pasaba, que había visto su obra, que era lo mismo que decir he visto mi vida copiada por un premio Nobel al que le han dado el premio al que yo me presenté. Evidentemente, Wow. no pensamos que pudiese ser algo cierto ni de lejos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues tranquilízate, mamá, esto no puede ser, no des más vueltas, ha sido una casualidad. Y entonces ella seguía muy mal y llegó a ponerse en huelga de hambre. Ahí fue cuando cogí los dos libros y los leí, y mi sorpresa fue que efectivamente había pasado. Le habían plagiado un premio Nobel al que le habían dado el premio literario más importante de España y uno de los más importantes del mundo. Wow, es Eh, increíble esa hemos- historia, increíble, es como increíble, Laura, verosímil. es la palabra. Es realmente lo que nos ha impedido hacer mucho más en este primer momento. Lo que hicimos ante la situación de ver que objetivamente era cierto, pero que realmente era difícil de creer hasta para nosotros, también era imposible que fuese una casualidad. Entonces decidimos enviar el estudio, hacer un estudio comparativo de las dos obras y remitirlo a Editorial Planeta pidiendo una explicación. La explicación me la dio un día por teléfono, que me llaman, que era Melda Navajo, directora editorial del Grupo Planeta. Cojo el teléfono
y me dice textualmente que su mesa es más grande que mi despacho. Así empezó la relación con Planeta, que evidentemente empezó y acabó en ese mismo momento, y presenté la querella, que ya tenía redactada, pero no queríamos presentarla sin una oportunidad de que nos pudiesen dar una explicación, que pensábamos que tendría que haber alguna, y no nos la dieron. Lo que nos profirieron fueron amenazas. Presentamos la querella, y la querella la presentamos en Coruña, que es donde parece que ocurrieron los hechos, pero el juez de La Coruña opta porque la querella sea tramitada en Barcelona por ser el domicilio social de la querellada Editorial Planeta. En aquel momento no existía la posibilidad de querellarse contra una sociedad, contra una persona jurídica. Y entonces, cuando nos querellamos contra Editorial Planeta, realmente nos querellamos contra el representante legal de Editorial Planeta, que en aquel momento era su presidente, José Manuel Lara Bosch, hijo del fundador del grupo. Ahora, ¿su madre tenía los derechos de autor de la novela? O sea, ¿ella registró la novela antes de enviarla? O sea, los derechos de autor corresponden al autor, aunque no hagas nada. Otra cosa es cómo probar que tú has escrito una obra antes que otro, que sería el caso. Dos obras iguales, ¿de quién es el derecho? Es un problema de prueba. Entonces, para eso está el registro de la propiedad intelectual. No es constitutivo, no te da ningún derecho. Lo que te da es una facilidad para probar tu autoría. El derecho de autor tiene dos vertientes. La vertiente moral es mi obra, la he escrito yo. Me la vas a publicar respetando lo que yo marco. Vas a respetar el carácter original, no vas a meter cosas por el medio, en fin, cosas morales que no tienen un valor económico de por sí. El valor económico se le podremos dar luego en el juzgado, para intentar darle un valor a lo que en sí no lo tiene, es un derecho moral. Y después tenemos el derecho patrimonial de autor, que son los dineros derivados de la obra de arte. La venta de los derechos se permite, por supuesto, y entonces lo que pasa en este caso es que teniendo el libro registrado antes de enviarlo a Planeta, pudiendo aportar, y así lo hicimos, toda la documentación pertinente y acreditativa del hecho, no sirvió para gran cosa, porque no se quería entrar en examinar el plagio. El plagio no es evidente. Este plagio no es evidente. Es decir, no vas a encontrar varias páginas copiadas. No, este plagio es es un ardid verdaderamente especial. Se coge una novela, se corta en trocitos muy pequeños, se tira al aire y se vuelve a unir como salga. Por el medio se añaden cosas. Cuando presentamos la querella, nos fuimos a Barcelona a tramitarlo. Después se presentó en La Coruña. Y ahí yo vivo en La Coruña, tengo el despacho, o lo tenía entonces en La Coruña, que está a 1000 kilómetros de distancia de Barcelona, y contacté con un compañero muy profesional para llevar este asunto en Barcelona, pero tuvo que renunciar al poco tiempo porque estaba sufriendo muchos problemas a cuenta de esto, y me vi obligado a cogerlo yo de nuevo a 1000 kilómetros de distancia, y así empezó. Ujú. Otra pregunta que le tengo, cuando su madre se da cuenta, ¿no?, de este plagio que ha pasado, hablan con ella, ¿ustedes contratan a algunos especialistas en literatura para encontrar las similitudes que hay entre las obras y qué similitudes ellos encuentran? Realmente no contratamos. Realmente mi madre tenía algunos amigos que eran catedráticos de literatura y nos ayudaron de manera altruista. Solo pusieron una condición, y es que nadie supiese nunca sus nombres. Como resulta que lo que vieron es lo que habíamos visto nosotros, realmente tampoco insistí en que apareciesen sus nombres. Y después me daría cuenta de por qué nadie quería verse implicado en un asunto contra este ente tan extraordinariamente poderoso. Los catedráticos hicieron su estudio comparativo,
realmente era lo que había visto mi madre. Allí estaba dividiéndolo en dos bloques. El primer bloque, la obra, qué es lo que tiene la obra de Cela de novedoso respecto a Carmen Carmiña, y el segundo bloque, las similitudes. El primer bloque, la novedad es importante, por eso te entretuve tanto comentándote la forma de la sociedad española de la posguerra civil, porque eso era el valor que tenía el libro de mi madre, aparte del autobiográfico, y eso fue lo que eliminaron por completo en la obra de Cela. Eso desapareció. Es absolutamente imposible ubicarse políticamente en este mar de palabras que no tienen un verdadero argumento, siquiera la obra de Cela. Pero era Cela. La credibilidad de un premio Nobel frente a una desconocida maestra de provincias que escribe su primera novela con 50 y muchos años, pues es lo que pasó. Y efectivamente, al llegar a Barcelona, pese a que el juez de La Coruña me había dicho que veía que había algo, pero que él no era competente, la jueza de Barcelona nos recibió ya con absoluta incredulidad, como es lógico. Bueno, es No comprensible, tengo es que nada que reprocharle. Efectivamente, es mi trabajo hacer que pueda ver que hay algo y que decida investigarlo. En un primer momento fue muy complicado porque no nos admitió la prueba pericial, la pericial literaria, que es lo mismo que te decía respecto a los catedráticos que nos ayudaron a hacer el estudio comparativo. Realmente no hacía falta ser catedrático, no hacía falta nada más que saber leer. Pero al no darnos la prueba, nosotros no pudimos hacer que la jueza viese a un sujeto imparcial diciendo lo mismo que nosotros, que es lo que importa en un juicio. Las partes somos partes y por tanto parciales. El juez es independiente, un tercero, va a ver las cosas desde un punto de vista neutro. Y el punto de vista neutro, en mi opinión, era correctísimo. Eugenia Canal no creyó que pudiese ser posible que existiesen estos hechos, y lo entiendo. Pero no conseguimos levantar ese asunto y tuvimos que ir a la audiencia provincial para que fuese la audiencia provincial de Barcelona la que ordenase tramitar las diligencias. En esta segunda ocasión tampoco pudimos obtener la aquiescencia de Soñaría para practicar las periciales y archivó el asunto. La audiencia confirmó el archivo esta vez y nos tuvimos que ir a un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional, que es un trámite que en aquel momento no se estimaban más de un 1% de las demandas presentadas en el Tribunal Constitucional. En ese momento resultaba que nuestra querella estaba archivada por no ver el juez indicios de delito, y resulta que no lo sabíamos, que Planeta se había querellado en secreto contra mi madre y contra mí, y de repente nos encontramos citados para un juicio oral, sin haber tenido la oportunidad de defendernos en la fase de instrucción, que, para hacernos una idea, nuestra fase de instrucción no existió y la fase de instrucción de Editorial Planeta duró 15 años. Bien, celebramos el juicio contra nosotros. En realidad es increíble, o sea, porque resulta que su madre pasa de ser víctima a ser la victimaria, ¿no? Lo que usted me está diciendo. Realmente la acusan de calumniar. La calumnia es la falsa imputación de un delito por temeridad manifiesta o con el conocimiento de su falsedad o dolo. Bien, al habernos querellado y no haber sido admitida a trámite, haberse archivado, pues parecería que efectivamente habíamos cometido este delito y nos imputaron por ello. No pudimos defendernos en instrucción, se tramitó todo sin nuestra presencia y nos encontramos sentados en el juicio oral. Cuando entro en la sala de audiencias, realmente se palpaba un ambiente. Mi madre y yo, en ese momento, antes de empezar el juicio, estábamos condenados sin ninguna duda.